Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Muy buenos días, estimados estudiantes del quinto grado de secundaria. Soy el profesor William Paliza Franco, que en cada semana te acompaña en el desarrollo de los programas radiales. Antes de comenzar el programa, debe recordar aquellas recomendaciones para no contagiarnos de la COVID-19. Taparse la boca y la nariz con pañuelo de papel al toser y estornudar y después debes arrojarlo a la basura. Lavarse las manos de manera permanente. Estar siempre en casa. Ten en cuenta también estas recomendaciones para iniciar con tus aprendizajes. 1. Estar acompañado de un adulto o hermano mayor. Él o ella te acompañará en esta experiencia de aprendizaje durante la emisión del programa. 2. Debes coordinar con tu familia para evitar cualquier tipo de interrupciones. 3. No olvides tener a la mano tu cuaderno de trabajo de comprensión lectora, quinto grado de secundaria, tu libro de antología literaria, un cuaderno o un bloc de notas, así como hojas de papel y todo lo que necesites para tomar apuntes. Recuerda, todos los apuntes de las actividades desarrolladas deberás estar registrando y archivándolo en tu portafolio. 4. Tenga a la mano también un diccionario para consultar palabras que tengas dificultad en su significado. Pero antes, intente identificar su significado desde la información que te da el propio texto. Estimados estudiantes, el día de hoy, nuestro programa tiene como título revisamos y presentamos nuestra editorial sobre el cuidado de la salud pública y tiene como propósito revisar si en tu editorial has utilizado los recursos ortográficos de puntuación para separar expresiones, ideas y párrafos y los de tildación a fin de dar claridad y corrección al texto que produce. Recuerda, para lograr este propósito vamos a desarrollar dos actividades. La primera es revisar si el contenido y la organización de las ideas en la editorial se encuentra relacionado con la situación significativa. Y la segunda actividad es revisar si ha utilizado de forma precisa los diversos recursos cohesivos para relacionar las ideas en el editorial. En ese sentido, estimados estudiantes, hoy pondrás en práctica las habilidades de evalúa, explica, distingue, establece, adecúa, elige y opina. Ahora sí, ya estamos listos y preparados, entonces damos inicio a nuestra primera actividad. Actividad 1. Revisa si el contenido y la organización de las ideas en la editorial se encuentra relacionado con la situación significativa. Vamos, revisemos. Estimados estudiantes, en el programa anterior, cada uno de ustedes ha tenido la oportunidad de elaborar una editorial para el cuidado de la salud pública en nuestra comunidad, a partir de los insumos obtenidos en las diferentes áreas, como son conclusiones, sugerencias desarrollados en las áreas de PCC, sociales, matemáticas, ciencia y tecnología y en comunicación. Es así que hoy revisaremos nuestro producto de nuestra experiencia de aprendizaje. Para esto, vamos a responder a las siguientes preguntas y lo desarrollaremos durante el programa radial. Pregunta 1. ¿Creen que con la redacción del editorial es suficiente para cubrir las expectativas del producto del mes? Pregunta 2. ¿Qué nos falta aún realizar para poder publicar tu producción? Te pediría compartir tus probables respuestas con tus familiares y recojas de ellos sugerencias. Recuerda, al término del programa anterior también presentaste tu editorial a tus familiares y ellos también te brindaron sugerencias. ¿Te acuerdas? A continuación, vamos a escuchar un audio sobre cómo redactar una editorial de revista, extraída de la página de Sanfe Online y se encuentra en la página de YouTube. ¿Qué te parece si lo escuchamos?
Redactando la editorial. Una editorial es un género periodístico de opinión y representa la idea y la postura que tiene el creador de la revista. En este caso ustedes. Al ser un género de opinión es muy diferente a la redacción de una noticia o una entrevista, pues su fin no es retransmitir la información buscada, sino dar una opinión luego con esa información, dar mi postura con respecto a la información que busqué. Y en el proceso de creación, la editorial es la última parte que termina la revista. Una vez generadas todas las noticias, creo un momento de aprendizaje, creo un momento de adquirir conocimiento con todo lo que busqué, y a partir de ahí genero mi postura con respecto a toda la información buscada. Ahora ok, pero ¿cómo redacto la editorial? Quizás me ponga a escribir directamente, o quizás siga algunos ítems determinados. Primero que todo tengo que ordenar mis ideas. O sea, escribí tantas notas, puse tanta información, bueno, ahora hay que ordenar un poquito estas ideas. ¿Qué escribí? ¿Qué volqué? ¿Cuál es la idea central de todo lo que estoy informando? Luego voy a crear una estructura básica, o sea, generar qué iría primero, qué iría después, cómo sería el hilo de la información. Y por último, una vez que pensé mis ideas, generé, escribí, tengo que ordenarlas y darle un estilo, un formato, un diseño, que sea único y que me identifique. Ordenando nuestras ideas. Hay una técnica sencilla para tratar de ordenar mis ideas y vamos a ver con un cuadrito cómo poder hacer. Lo primero es crear un diagrama. Si tenemos una idea principal y partiremos desde ahí a ideas secundarias. Y las vamos numerando. Idea secundaria 1, idea secundaria 2, idea secundaria 3. Si tendría más, seguiría agregando. Después de este diagrama, pasaremos a lo que llamamos una pirámide invertida. La pirámide invertida nos ayuda a colocar las ideas en orden de importancia. La primera parte, llamada lead, es el enunciado central de la idea de la cual partimos. O sea, buscar cuál sería mi título principal para partir desde ahí a contar lo que quiero. El cuerpo se va a conformar con las distintas apreciaciones que voy tomando como ejemplo de las distintas notas que puse, que justifiquen a su vez esta primera idea que puse en el lead. Y el cierre es el párrafo final de nuestra editorial, donde dejo en claro qué es lo que para mí seguirá pasando. Ahora, te voy a pedir por favor elaborar un cuadro de doble entrada. En la primera columna deberás colocar elementos utilizados durante la elaboración de tu editorial. Ojo, de tu editorial. Y en la segunda columna se deberá colocar los elementos utilizados según el audio para elaborar una editorial de revista. Empezamos. Primera columna. Editorial para el cuidado de la salud pública en nuestra comunidad. 1. Conocer y saber las características y estructura de una editorial. 2. Reconocemos los tipos de editoriales. 3. Organizamos la estructura de una editorial. 4. Analizamos la información considerando la editorial como un género periodístico. 5. Redacta una editorial considerando sus características y el tipo. 6. Se responde a preguntas dando respuesta al desafío propuesto en la experiencia de aprendizaje. Segunda columna. ¿Cómo redactar una editorial de revista? Primero, reconocer el propósito de la editorial. Segundo, analizamos la información organizada considerando la editorial como un género periodístico. Tercero, forma de redactar una editorial considerando la estructura y característica. Cuarto, ordenar las ideas y unirlas haciendo uso de un diagrama para ordenar las ideas principales y secundarias. Quinto, utilizar la pirámide invertida ayuda a colocar las ideas en orden de importancia. La primera parte es el título, el cuerpo y el cierre. Estimados estudiantes, vamos a reflexionar sobre la redacción de nuestra editorial para el cuidado de la salud pública en nuestra comunidad. Luego de realizar el cuadro comparativo podemos llegar a las siguientes conclusiones. Primera conclusión. Durante la redacción de nuestra editorial se han utilizado los pasos necesarios para acercar el editorial a la situación significativa de la experiencia. Segunda conclusión. Se respetó las características y el tipo de género, tal como lo describe el audio escuchado.
Tercero, se debió considerar un ordenador de ideas y hacer uso de un diagrama para ordenarlos en ideas primarias y secundarias. Cuarto, el uso de la pirámide invertida se considera prudente y significativo en la redacción de este tipo de textos. Interesante, estimados estudiantes. Como has escuchado, tenemos pequeños detalles que se nos pasaron al momento de redactar nuestra editorial. Ahora, con esa información es necesario utilizar una lista de cotejo para verificar si nuestra editorial cumple con el propósito de la experiencia de aprendizaje, que es reflexionar a partir del análisis de diversas fuentes sobre la importancia de participar en las acciones de salud pública que se implementan y que demandan la expresión del ejercicio ciudadano, consolidando la información en el editorial y teniendo como insumo los aportes de PCC, sociales, matemática, ciencia y tecnología y comunicación. Ficha de revisión. Editorial para el cuidado de la salud pública en nuestra comunidad. Recuerda marcar sí o no de acuerdo a las características que consideras dentro de tu editorial. 1. ¿El editorial se relaciona con lo planificado? ¿Sí o no? 2. ¿El título es motivador y adecuado al tema elegido? ¿Sí o no? 3. ¿Presenta el tema que se tratará y las motivaciones o importancia de su tratamiento? ¿Sí o no? 4. ¿La editorial emplea recursos cohesivos para relacionar apropiadamente las ideas? ¿Sí o no? 5. Presenta un planteamiento en su introducción que establece una valoración y reflexión sobre el tema elegido, sí o no. 6. Presenta con argumentos claros las razones que fundamentan la tesis, sí o no. 7. Concluye resumiendo las ideas que se deducen de lo presentado, sí o no. Ahora sí, estimados estudiantes, podemos evaluarnos y revisar los elementos que nos falta considerar en nuestra editorial. Actividad 2. A continuación, a través de la siguiente actividad, vamos a revisar si has utilizado de forma precisa los diversos recursos cohesivos para relacionar las ideas en el editorial. Estimados estudiantes, una vez revisado nuestro texto, pasamos a editarlo, debido a que en el camino hemos encontrado errores y observaciones por parte de nuestro profesor y aportes de nuestros familiares al momento de presentarlo y al hacer nuestra autoevaluación. Es así que para esta parte tendrá un nuevo tiempo de compartir con tus familiares más cercanos y comprobar si los aportes brindados son adecuados durante la edición. A continuación, vamos a revisar si nuestra editorial sobre el cuidado de la salud pública en nuestra comunidad responde a los siguientes criterios que escucharás a continuación. A. ¿El título es motivador y adecuado al tema elegido? B. Durante el desarrollo de la introducción se explica el tema que se tratará y las motivaciones o importancia de su tratamiento. C. Presenta ideas con argumento claro. D. En el cierre, recapitula las ideas presentadas en el desarrollo. E. Las ideas están organizadas en párrafos que detallan un aspecto en forma completa y clara. F. Al interior de los párrafos hay punto y seguido, es decir, más de una oración. G. Se han empleado bien las perífrasis verbal, las conjunciones subordinadas, sin ser más de 2 por oración. H. Las palabras empleadas son precisas. I. Evidencia un buen uso de las reglas de tildación. Estimados estudiantes, una debilidad que estamos encontrando es que nuestra editorial no tiene coherencia, debido a que nuestra producción o evidencia no está incorporada en la nueva información adquirida en las demás áreas, en el texto redactado, o sea, nuestra editorial. Y eso debemos corregir antes de nuestra publicación final. Pero antes, toma nota. Un recurso para lograr textos coherentes es la progresión temática. Esta consiste en ir incorporando nueva información sobre el subtema del párrafo. Escucha este ejemplo. Los árboles tienen la propiedad de absorber
el monóxido de carbono del ambiente. De esta manera, el aire que se respira queda limpio. Pero si se tala en grandes cantidades, el oxígeno queda contaminado. En este párrafo, que obvio lo vas a encontrar en la ficha de autoaprendizaje que te está llegando, y a la vez también encuentras fragmentos de esta lectura en los cuadernos de trabajo. Sigamos. En este párrafo, el subtema trata de los efectos de la tala de los árboles. Como verás, cada idea aporta una nueva información. Primero, da a conocer una función del árbol. Segundo, el efecto de esa función en el aire. Y tercero, la consecuencia, la tala del árbol. Es decir, el párrafo cumple con el principio de la progresión temática. Recuerda, la progresión temática contribuye a la coherencia de los textos, pues permite que el tema se vaya desarrollando, añadiendo nueva información, la cual se va encadenando a lo que se dijo anteriormente. La articulación de esos dos tipos de información hace que el contenido avance. Ahora, lee uno de los párrafos que has escrito en tu editorial y reescríbelo siguiendo el principio de progresión temática para que logres un texto coherente. Te doy un espacio para que lo realices. ¿Está bien? Estimados, muchas veces cuando se escribe se rompen las unidades temáticas y se cae en digresión. Escucha este ejemplo. Los plásticos desechados llegan a los océanos y los contaminan. Esto genera la muerte de miles de especies marinas. Por eso, es importante evitar usar el plástico de una sola vida, empleando otras alternativas ecoamigables. Ya le dije a mi hermana que deje de usar bolsas de plástico. En el caso de las botellas de este material, se les puede dar un nuevo uso, por ejemplo, convertirlos en maceteros. Estimados estudiantes, ahora reflexionemos sobre el ejemplo y cómo se presenta la digresión. ¿Qué te parece? ¿Qué idea no contribuye directamente con el subtema que se trata en el párrafo? ¿Por qué crees eso? Claro, cuando se dice ya le dije a mi hermana que deje de usar bolsa de plástico. Esta frase hace que se altere el orden y la secuencia que tiene el párrafo leído, porque la idea está fuera de contexto y se aleja del subtema planteado. Recuerda, la digresión es el quiebre de la unidad temática a través de una idea que no tiene conexión directa con lo que se está explicando. Si se cae en este problema, el texto corre el riesgo de ser incoherente. Ahora, te voy a pedir que releas tu texto, identifica ideas que no corresponden a la unidad temática. Elige uno y escríbelo. No dudes en consultar a tu profesor de comunicación para que te brinde retroalimentación. Estoy seguro de que él estará gustoso en asesorarte y orientar si es necesario. A partir de la reflexión que hiciste en las actividades anteriores, escribe la versión final de la editorial que tenga como tema central el cuidado de la salud pública en la comunidad, a través del cual emitirás tu opinión y tomarás posición sobre la situación. No te olvides de tomar en cuenta los aspectos que desde las distintas áreas has desarrollado porque ellas contribuyen a tu producto. Vamos a considerar los siguientes criterios para la edición del editorial en función a la forma. Ojo, criterios para editar una editorial para el cuidado de la salud pública en nuestra comunidad. A. El título debe estar centrado. B. Los párrafos deben diferenciarse con un espacio entre otros mismos. C. La letra debe ser clara y legible. D. Los borrones o enmendaduras deben evitarse. E. Puede acompañarse con una imagen correspondiente al tema. F. Publica la editorial en un espacio destinado a tus producciones dentro de la casa. Para efectos de la producción y evaluación del editorial en función al contenido, deberás tener en cuenta los siguientes criterios. Tu opinión manifestada en el editorial debe básicamente responder a
explicar la problemática de la salud pública, considerando los cambios y las permanencias que se han dado en el Perú contemporáneo y cómo repercuten dichos cambios a la situación actual de la salud pública. Proponer acciones para enfrentar los problemas de salud pública que les permita la protección de tu familia, de tu vida y la de tu comunidad. Plantea tu opinión, mostrando coherencia y cohesión de las ideas en el texto que se escribe. Ahora, estimados estudiantes, vamos a prepararnos para exponer la versión final de nuestra editorial. ¿Qué te parece? ¿Sí? Entonces, empezamos. Reúne a tu familia en un lugar adecuado y presenta la versión final de tu texto. Pero antes, considera los siguientes criterios para desarrollar una exposición adecuada. Puedes consultar a tu profesor de manera constante las dudas que tengas sobre tu presentación de tu editorial. El gustoso te brindará retroalimentación antes, durante y después de la presentación de tu versión final. Criterios para la presentación de tu editorial. A. Presenta sus ideas claras y completas. B. Utiliza un volumen de voz adecuado al auditorio. C. Entona y mantiene un ritmo que favorece la atención. D. Evita las muletillas. E. Tiene una postura apropiada y se desplaza en caso sea necesario sin generar distracciones. F. Mantiene contacto con los compañeros, saluda, mira a las personas, practica normas de cortesía según las costumbres locales. No olvides considerar los recursos expresivos que deberán tener en cuenta a la hora de presentar tu exposición ante los demás. Ojo, es sumamente importante que recuerdes esto. Entre ellas tenemos los verbales, que es la correcta dicción, la modulación de la voz, volumen, timbre y tono, lenguaje formal, estrategias argumentativas para defender la tesis que vas a plantear o los argumentos que tienes previstos en tu editorial. Los no verbales, manejo del cuerpo, la postura corporal, los gestos adecuados. ¿Qué te pareció, estimados estudiantes? Editaste tu versión en borrador de tu editorial y ahora ya tienes tu texto en versión final y lo has presentado a tus familiares. Estoy convencido de eso. Y también estoy convencido que te sientes muy bien por tener tu producto final terminado. Muy bien, estimados estudiantes. Muy, pero muy bien. Ahora que estamos terminando el programa, te pregunto, estimado estudiante, ¿qué tipo de texto escribí? ¿Con qué propósito lo hice? ¿Llegué a lograrlo? ¿Qué recursos empleé en la escritura del texto? ¿En qué proceso de la escritura tuve dificultades? ¿Cómo lo resolví? ¿En qué otras situaciones de la vida puedo aplicar lo que aprendí? ¿Qué características se debe considerar durante la presentación de mi editorial? ¿Qué criterios se debe considerar para revisar mi editorial? ¿Qué criterios se debe considerar para editar mi editorial? ¿Qué criterios se debe considerar para presentar una editorial? Reúne a tu familia en un lugar adecuado y presenta la versión final de tu editorial para el cuidado de la salud pública en nuestra o en tu comunidad. Todos estos pasos regístralo en una hoja y archívalo en tu portafolio. Hasta nuestro próximo programa. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.